Les voy a presentar a dos personas con las cuales tengo el gusto de estar trabajando actualmente codo a codo con ellas, así que para mí es un placer presentarlas porque en el día a día estamos ahí muy metidos en el barro, en la cancha. Primero les voy a presentar a Leandro Muro. Leandro es ingeniero en tecnología, certificado en Lean y Scrum Master, formándose hace 2 años como Agile Coach, reparte su día a día entre servidores y procesos de transformación personal y cultural. Es gamer desde el día cero, eterno estudiante de historia, un apasionado del fútbol y juega al golf. Tiene un hobby bastante particular que es el de recolectar datos sin sentido, que creo que lo compartimos varios de acá, me parece, ese hobby en común. Y por otro lado también les voy a presentar a Denise Rico. Denise es licenciada en Relaciones Laborales, especializada en el área soft de recursos humanos y certificada en Lean. Es Agile Coach y Coach ontológico en formación, es bartender por diversión, amante de los viajes y de las caminatas perrunas. Hoy nos vienen a hablar de una charla titulada Cambiar lo que somos para cambiar lo que hacemos. Lea, Denise, les doy la bienvenida a este espacio del retreat. Bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos en este espacio virtual, en este escenario virtual del retreat, y la charla es toda de ustedes. Gracias, Bueno, Mariano. gracias y hola a todos. Un dato innecesario, Lala de los Teletubbies medía 1,96 m y era la más chica de los 4 Teletubbies. Es para tuitearlo eso. Están aplaudiendo por ahí. Todos anotaron. Bueno. Hola a todos. Bueno, gracias por dejarnos participar y compartir nuestra experiencia. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es, nada, contar un poco desde la vivencia de cada uno y compartir entre nosotros también cómo fueron estos últimos 2 años de transformación que vivimos en Brinks, con nuestros roles también principales, que quizás venimos con nuestra experiencia de sectores muy distintos, así que la idea es poder recorrer juntos y reflexionar de qué fueron estos 2 años de que transitamos la transformación. Bueno, vamos a hablar, cambiar lo que somos para cambiar lo que hacemos. ¿Y cuándo es que se produce un cambio? Es una pregunta que muchas veces escuchamos, ¿no? Y en nuestros roles de coach muchas veces se escucha, o necesito como disparar un cambio, ¿qué tenemos que hacer? Y de alguna manera me gusta responderlo con una pregunta, ¿no? Y es, ¿en qué parte de ese proceso de cambio estás? Porque el cambio no se da con una acción individual, el cambio es una suma de pequeñas acciones, pero esas pequeñas acciones tienen que estar rodeadas del contexto propicio para que ese cambio se dé. Entonces, cuando pensamos un poco la charla, esto de cambiar lo que somos para cambiar lo que hacemos, pensamos en revisitar el camino de transformación que fuimos transitando en estos 2 años y medio que estamos trabajando en Brinks, e ir charlando cómo se fue sucediendo, quizás recorriéndolo en tiempo real de alguna manera, y qué fue lo que fuimos descubriendo y cuáles fueron esos cambios que empezaron a emerger, muchas veces no intencionados, sí instrumentados de la propia metodología, pero que no intencionadamente esas cosas empezaban a suceder. Entonces, los invito en este rato que vamos a estar juntos, a reflexionarlo juntos y a charlar un poco, compartir de qué nos fuimos dando cuenta. Así que, si querés empezamos, ¿qué es Brinks? Dale. Bueno, Brinks es una compañía, multinacional que tiene un negocio muy sólido que es el transporte de caudales, de una cultura muy tradicional hace unos años, muy ligada a la fuerza, con procesos súper robustos que había que cumplir, todos atravesados por seguridad, obviamente, y mucho control. Es una empresa en la cual era impensado quizás transitar esta transformación que estamos viviendo hace unos años y trabajar con agilidad también, ¿no? Totalmente. Es una empresa que tiene tatuada la palabra control en la frente, ¿no? Tal cual, tal cual. Es muy inherente a nuestro negocio. Y Lean, te pregunto, nosotros les cuento, somos, el coach en agilidad, yo me sumé un poco después a lo que es esta transformación, Lea está desde los inicios, así que me gustaría que nos cuentes a todos cómo llega Agilidad a Brinks. Bueno, a ver un poco cómo llega Agilidad a Brinks. Brinks empieza a entender que había un proceso de transformación de cómo se hacían los negocios y empieza a decir, ok, me tengo que subir a esto, ¿no? Y quizás muy atado a esta estructura tradicional que teníamos, nos ataba el poder tener una flexibilidad más que nada para poder acercarnos a la gente y poder acercarnos a los clientes. Entonces, queremos salirnos de esa mirada dura, ¿no? Del camión, el tipo armado, las cajitas blindadas que tenemos acá, y empezar a tener otras miradas de soluciones
digitales, de soluciones que compongan a todo el flujo de dinero y que no sea solo este camión blindado que es quizás lo que todos hoy conocemos. Entonces, desde esa mirada también entendíamos que llevarlo desde una forma de ejecutar proyectos de la forma tradicional quizás no era hoy la solución adecuada. Entonces, buscando ese diferente approach es que desemboca de alguna manera Agilidad en Brings. Bien, y me imagino que llegar también a otro canal de clientes, que quizás no era el habitual que teníamos nosotros en Brings. Y te hago una consulta, ¿cómo fueron esos primeros pasos en agilidad? Bueno, dimos los primeros pasos en agilidad, que esos primeros pasos eran una agilidad en cascada, ¿no? Agarramos proyectos que algunos ya estaban ongoing, que tenían definidos objetivos, que tenían definidos un revenue, que ya los KRs existían con otro nombre, y les pusimos algunas pinceladas de agilidad. Entonces, queríamos hablar de los negocios, pero también queríamos revisar tareas, ¿no? Teníamos como esa dualidad. Entonces, los que éramos parte del equipo de transformación, coaches, facilitadores, empezamos de alguna manera a trabajar, quizás en un principio de una manera más mecánica, en lo que son los procesos de agilidad, ¿no? Empezamos daily, review, retroplanning, empezamos a charlar de backlog, todavía ni hablábamos de refinamiento, estábamos un poco lejos de eso. Pero bueno, ese proceso de tener quizás esa seguridad de saber cómo se hacía el proyecto, porque era el típico proyecto waterfall, y empezar a practicar la agilidad, de alguna manera nos permitió empezar a permear algunas cositas de lo que suceden dentro de agilidad. Bien, y en los equipos, contame, ¿cuántas células tenían? ¿Cómo se fueron agilizando los equipos? Arrancamos con 7 células. Queríamos arrancar con 12, ¿no? Porque para nosotros eran proyectos. No tomábamos dimensión de lo que implicaba esta cosa de trabajar con células. Íbamos a arrancar con 12, terminamos arrancando con 7, y el trabajo, como te decía, era muy mecánico sobre los equipos, ¿no? Era, bueno, ok, estamos haciendo una retro, me encanta, súper divertido, están buenísimas las dinámicas, muy, muy graciosos los check-ins, pero no termino encontrándole el valor, Claro. ¿no? De que, ok, pero ¿y todo, qué saco de todo esto? Hasta que empieza a suceder quizás ese primer cambio. El equipo se empieza a soltar, el equipo empieza a encontrarse en un espacio donde se empieza a sentir cómodo, empieza a suceder una apertura, y empiezan a nacer de alguna manera esos primeros cambios donde el equipo empieza a abrazar la agilidad, ¿no? Y es, ok, acá de repente puedo empezar a tener conversaciones que en la Brinks tradicional no tengo. ¿Por qué? Porque este proyecto empieza a sentirse mío, ¿no? Como es una etapa donde empezamos a construir y de repente las estructuras se achatan, porque donde armamos un equipo mínimo de valor, en ese equipo tenés un analista, tenés un gerente, pero que en el equipo trabajan a la par, ¿no? Se empieza a armar de alguna forma una estructura que corre en paralelo a la Brinks tradicional que conocíamos. Claro, como dos organizaciones distintas, digamos. Teníamos 2 organizaciones distintas, ¿no? Nacía de alguna manera una nueva Brinks dentro de Brinks. Entonces, tenías un Brinks tradicional con su forma de hacer las cosas y tenías este Brinks de agilidad donde te permitía de alguna manera empezar a jugar a explorar. ¿Por qué de alguna manera se daba esto? Porque teníamos autonomía para definir el cómo, ¿no? Estaba todo por hacerse, no estaba estructurado, y entonces las personas empezaron a sentir esa comodidad de, ok, yo soy quien empieza a definir, empezamos a hacer un equipo cross-company, porque los equipos son de distintas áreas, entonces yo ya dejo de ir a las reuniones defendiendo a TI desde mi rol tradicional, sino que en este caso somos todos parte de un equipo, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, tenían los dos roles, convivían con los dos roles, digamos, con el rol de todos. Todos teníamos nuestros 2 roles, yo gerente de tecnología y además coach de agilidad. Y tenías una manera de trabajar en las células, por lo que decís, y una de trabajar como gerente de TI. Sombrero célula, trabajamos de una manera, sacamos sombrero TI y trabajábamos de otra manera, ¿no? Y de alguna manera cada vez empezaba a ser más notorio, Claro. Cuando empezaba a suceder esa diferencia. ¿Y qué te impedía trabajar de la manera que trabajabas en las células en tu rol tradicional? Eso no termino de entender. Te lo voy a contestar al revés. ¿Qué me permitía trabajar diferente en agilidad? En agilidad estaba un poco esta sensación de que no había reglas escritas y que todo estaba por crearse, ¿no? Cuando se nos abre la posibilidad de decir, bueno, ok, vamos a empezar a definir el cómo como equipo,
de repente empiezo a tener una autonomía que de alguna manera me da un sentido de pertenencia. Entonces, yo en la agilidad podía hacer eso, pero luego me salía de la agilidad y me ponía en mi rol tradicional, donde en ese rol tradicional no había nada que no me deje, no había nada concreto que no me deje hacer lo que yo quería hacer. Pero digo, estaba este fantasma que en general muchos conocemos, ¿no? Que es la organización, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué es la organización? ¿A qué te referís? No sé, ¿es el comité? ¿Es el negocio? ¿Es la operación que demanda? ¿Qué es? ¿Cuál es su dirección de mail, no? Como Claro. dice el slide. Me gustaría cuestionarle constructivamente cosas a la organización. Acá, ¿con quién hablo? ¿A dónde le mando un mail? ¿Cuál es la oficina que tengo, a la que tengo que llamar? De repente empezamos a entender que había una organización que no era nadie a la vez, pero que era un ente que tenía una entidad tal que no te permitía hacer las cosas diferente. O al menos eso es lo que creíamos y sentíamos, ¿no? Claro. Digo, no, la organización es así. No, bueno, Brinks es así. ¿Viste cómo son acá las cosas en Brinks? Sí, lo he escuchado. Lo Pero pide, ¿viste cómo es Brinks? ¿Viste cómo es Brinks? Lo pide el negocio. Y yo digo, ok, perfecto. ¿Dónde está el negocio? Lo quiero llamar. Bueno, digo, no había un negocio. Pero de alguna manera, digo, creábamos esa entidad poderosa y le dábamos esa presencia y ese respeto de que, ok, hay que hacerlo así. Y vos siendo parte de ambas, ¿cómo combinabas, digamos, tus dos roles? En algún momento los combinaba, ¿no? Eran roles separados, pero en algún momento empiezo a entender que lo que hacía en lo que hacían las células, en uno de los roles, también lo podía hacer en el otro rol, ¿no? Y de repente empiezo a llevar cosas que sí sucedían en agilidad, ¿no? Cosas de forma de trabajar, esta cuestión de cuestionar constructivamente, me lo empiezo a llevar a mi rol tradicional y empiezo a ejecutar un poco eso. Y quizás ahí hay otro de estos procesos de cambio que se empiezan a generar, que es que de repente vos empezás a entender que sos parte de un todo. Vos estás trabajando en una compañía, estás trabajando dentro de una célula, pero esa célula es parte de la misma compañía. Entonces, ¿qué cambiaba? Y en definitiva, quien había cambiado era yo. Yo había cambiado mi forma de trabajar en un lugar y en otro sin que la empresa haya cambiado. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que decís, esto de que habías cambiado vos sin que la empresa haya cambiado, me resuena a esto que venimos a hablar un poco de cambiar lo que somos. Eso es un poco cambiar lo que somos, ¿no? De repente uno empieza a entender que cambia la forma de ser personal de uno, ¿no? Y ahora, en ese cambio que quizás me sucede un poco a mí, vos, Denny, ¿cómo lo viste en el resto de los equipos? ¿Cómo es ese cambio que se empieza a suceder? Y fue notorio y es notorio, yo que desde mi rol tradicional trabajo en recursos humanos, se vieron muchos cambios a nivel equipo, la manera en que la gente trabajaba y se interrelacionaba era distinta. Empecé a notar cambios en la gente que trabajaba en las células y la que no había tenido ningún contacto con agilidad, era notorio, lo veías enseguida. Se empezó a dejar de hablar de roles, como dice el slide, no importa lo que dice tu firma. Yo quería trabajar con Lea Muro, no me importaba si era gerente de TI o lo que fuese, yo había construido con él una relación en base a la confianza y juntos podíamos llegar a objetivos y teníamos algo en común que se había generado, que no sabíamos qué era, pero que se había generado y nos hacía trabajar de una manera distinta. Sí, de alguna manera empezás a validar a las personas por el aporte que ellos hacen desde lo personal, más allá de lo que dice su firma, ¿no? Tal cual, lo importante era lo que eras como persona, las competencias, las habilidades, y realmente empezó a haber una transformación en el ser, como hablamos en coaching, en el ser de las personas, y lo que se empezó a notar es un contraste entre la gente, como decía, que estaba trabajando en las células ágiles y la gente que trabajaba en su rol tradicional. También hubo una manera distinta de atravesar las conversaciones. Conversaciones que antes no surgían muy profundas, se empezaron a dar. Yo me acuerdo de mis primeras reuniones que estuve en Conversaciones que surgían profundas en el radiopasillo. Tal cual, pero ahora de a poco se empezaban a poner en la mesa. Yo me acuerdo mis primeras participaciones en las reuniones en el equipo de transformación, que escuchaba a nivel de conversaciones que en ninguna compañía yo había escuchado, y yo quiero estar acá, quiero ser parte de esto. Éramos una secta, ¿no? Era como la secta, sí, tal cual. Ahí van los ágiles, ¿no? Sí. Haciendo como sus cosas y hablando de sus... Los bichos raros. Hablando de sus ceremonias y... Sí. Quiero saber de qué hablan. Tal cual, pero también empecé a notar que esto de la confianza no
es algo súper importante. Creo que el nivel de confianza y conexión que hay entre los equipos es súper importante para que los equipos puedan atravesar y absorber cambios. Hay una relación ahí. Y esta estructura de pronto empezó a ser validada. Y empezó a ser mirada por las áreas tradicionales también, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajan? De esto es raro, yo quiero hacer eso también, quiero estar ahí. Porque de repente tenías la estructura y la estructura. Y la estructura, exacto, dame las comillas, ¿viste? Buena publicidad. La estructura. Tal cual, tal cual. Y digo, ese cambio que empieza a suceder en los equipos, que quizás es un poco lo que yo les comparto desde lo que empieza a ser mi cambio personal, digo, deja de ser un cambio metodológico. Si bien todo el proceso metodológico es un habilitador, hay otra cosa atrás de eso, ¿no? Atrás de ese cambio. Sí, total. Muy lindo lo metodológico, ya teníamos facilitadores que eran brillantes en abrir una dinámica, teníamos la retro súper aceitada, pero esto era otra cosa, y era lo que después nos dimos cuenta que era una transformación cultural. Hasta el momento no sabíamos. Contame a los de TI que no entendemos estas cosas, ¿qué es una transformación cultural? Bueno, la transformación cultural nos dimos cuenta que la estábamos atravesando desde el momento en que los equipos notaron que tenían un propósito en común. Había algo, esto como decía, había algo que nos unía, ¿no? Y era esto de traccionar y de desafiar la cultura. Y este propósito nos daba un norte, y nos unía y nos motivaba, porque también nos daba sentido de pertenencia con la compañía. Y era algo que hasta el momento no habíamos tenido, ¿no? Y creo que la agilidad fue la que fomentó el espacio, dio el espacio propicio para que estos cambios se generen. La agilidad también, bueno, como decía, abrió el espacio para nuevas conversaciones. Nos dimos cuenta que Brinks, esto de la organización y mirar Brinks como es, éramos nosotros. Y que nosotros con las pequeñas acciones que estábamos haciendo, estábamos transformando esta cultura. Y se empezaron a generar nuevos espacios, y esto que propone lo que es una transformación cultural es analizar de manera introspectiva la organización para poder desafiar la manera en la que las personas hacen, construyen las políticas, que esté, digamos, de alguna manera relacionado con los valores de esas personas, ¿no? Y era lo que estábamos transitando. Y de a poco también empezamos a conocer el qué, el cómo, y qué identificaba Brinks y era distinta de otras compañías. Esos valores compartidos que empezamos a construir de a poco como personas. Y todo a través de los comportamientos, como digo, de las personas y la nueva manera de trabajar. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es cultura mata estrategia. Contame más. Y yo lo que digo es, vos podés tener un plan estratégico divino, hermoso, dibujado de acá a X cantidad de tiempo. Pegado en la pared. Pegado en la pared, sí, el Gantt. Pero la cultura es la que hacen las personas y cómo se transforman las personas. La cultura manda, en definitiva, en algún momento. Exactamente. Entonces, por eso digo que cultura mata estrategia. Un poco en este recorrido que empezamos a hacer, arrancamos atravesando agilidad en Brinks, con una agilidad maquillada o un waterfall escondido, ¿no? Pero ese waterfall escondido empieza a generar esas primeras chispas de agilidad donde empiezan a aparecer los primeros valores, y quizás lo interesante es que esos cambios se empiezan a suceder a veces sin querer o sin que nos demos cuenta. Quizás lo queremos forzar y en ese forzarlo no aparece, pero de repente, sin darte cuenta, el equipo empieza a tener apertura, los equipos empiezan a querer proponer cosas, y empiezan a nacer iniciativas, ¿no? Entonces, desde esa agilidad como súper mecánica, terminamos pasando de alguna manera a equipos que se empiezan a empoderar, que empiezan a entender esta transformación de que nosotros somos Brinks, ¿no? No es como una cosa aparte que nos dice qué hacer, sino que somos nosotros los que construimos. Y entonces empieza a haber un cambio desde el ser, y ese cambio desde el ser, en definitiva, termina siendo el habilitador de una transformación cultural, ¿no? Entonces, una vez que arrancás desde el ser y pasás esta transformación cultural, eso termina permeándose en el hacer, ¿no? Tal cual. Entonces, yendo un poco a lo que dice el título, es cambiar lo que somos para cambiar lo que hacemos. Ya habíamos cambiado lo que somos o habíamos empezado a transicionar cómo cambio lo que soy. Y ahora empezábamos a cambiar lo que hacemos, ¿no?
Y en ese cambio, ¿cómo cambió tu día a día? ¿O cómo empezás vos a cambiar y llevarte esos cambios a tu rol tradicional y empezar de alguna manera a unir estas dos Brings en una única Brings con una misma cultura? Soy, bueno, ligado a lo que vos decías, soy una convencida del ser, hacer, tener, que uno cambia y después puede ver el contexto de manera distinta y así poder accionar. Y a mí me pasó, quizás al principio cuando yo me sumé, me siento identificada con lo que vos contabas, estaba como fragmentada. En las reuniones que tenía con agilidad yo sentía que podía proponer y cambiar y que mi voz era escuchada y que todos proponíamos y ninguno discutía, no, bueno, podés hablar, no, o esto está establecido. Y en mi rol tradicional tenía un montón de procedimientos y procesos que cumplir que yo no los discutía. Había que hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba establecido y había que hacerlo, y si tengo que llevar adelante este proceso de reclutamiento y selección, lo tiene que validar tal área y demás. Hasta que me di cuenta que yo misma me estaba poniendo ese stop. No es que alguien, no, tenés que cumplirlo rajatabla. No, yo era la que estaba en el procedimiento, había que cumplirlo, punto. Y me empecé a desafiar a mí misma y obviamente a desafiar a la organización, tratando de poder implementar esta manera distinta de trabajar también en mi rol tradicional. De hecho, me di cuenta que no había vuelta atrás. O sea, yo tenía esta nueva manera de trabajar y quería que sea así, ¿no? De pronto me encontré con gente que quizás tenía, digamos, había construido una relación en base a la confianza, en agilidad, y la llamaba para que relee mis procesos junto conmigo, le cuente, y tenía, por ejemplo, vos, y tenía una mirada totalmente distinta, y a mí, yo validaba esa mirada, independientemente de si había trabajado en algún momento en los recursos humanos esa persona o no, para mí era súper criterioso y valioso lo que esa persona me dijera. Para Dani, vos te llevás de alguna manera esta forma de trabajar ágil que fuimos aprendiendo, te la llevas al rol tradicional. ¿Cuál era la recepción de las personas con las que interactuabas o que de repente te veían a vos teniendo conversaciones diferentes, haciendo propuestas, planteando distintas miradas? Empezar a hablar mucho, que creo que es algo que resonó muy fuerte en Brings, empezar a hablar de retrospectiva, de analizar el proceso, de ser como más céntrico a las personas. ¿Qué recibía ese otro que interactuaba con vos? Y la verdad es que empecé a notar que la gente percibía mucho más el valor que yo agregaba desde mi trabajo, ¿no? Porque realmente estaba teniendo en cuenta o poniendo en el centro como programa de agilidad a mi cliente y notando o viendo qué valor yo agregaba, y si alguno de los pasos que yo daba no agregaba valor, eliminarlo. Y eso me hizo llegar mucho más, tener una relación mucho más cercana con la gente en la que yo trabajaba día a día. ¿Eso perdura? Así que fue súper positivo, y sí, perdura en el tiempo, y voy construyendo mejores relaciones porque todo el tiempo voy de alguna manera tratando de mejorar. Y esa otra persona que lo recibe, quizás no trabajando hoy en células ágiles, Brings no tiene agilidad polinizado en toda la compañía, sino que trabajamos por células. Esas otras personas empiezan a conectar de alguna manera con esa otra forma. Sí, total. Incluso sin estar ni siquiera, digámoslo, capacitado en la metodología. Sí. Yo empecé a notar que había más gente que decía, bueno, yo quiero trabajar de esta manera, quiero ver cómo hacen ustedes. O sea, los que éramos los bichos raros se empezaron a dar cuenta que éramos útiles, de alguna manera. Y empezamos a hacer, bueno, esta linda frase de hacer agentes de cambio, de alguna manera, porque empezamos a polinizar la compañía y a fomentar otros espacios que antes no existían. Y esto tiene un espejo en los negocios también. Tal cual. Hablando de eso, vos, ¿qué notaste en cuanto a la mirada de negocio, ¿no? ¿Algún impacto, algún cambio? Para mí fue muy evidente, te lo voy a contar con un ejemplo, fue muy evidente esta transición de agilidad en cascada a agilidad pura. Una de las primeras células que empezamos a trabajar era una célula que se llamaba integración con clientes. Maquinamos una idea hermosa que era: vamos a automatizar todos los procesos de intercambio de información con nuestros clientes, entonces yo te voy a mandar la información automática y vos la vas a recibir, y vamos a programar un web service. No puede fallar. Te va a encantar a vos, cliente. Te va a encantar, cliente, y lo vamos a hacer ya. Entonces, ¿qué empezó? Llamamos a los clientes, sí, obviamente era una idea que gustaba, pero lo que terminaba pasando es que demandaba que el cliente haga cosas, que automatice sus sistemas, que haga interfaces, y muchas veces, te diría el 100% de las veces, la respuesta que recibíamos es: me encanta, pero ahora no, tengo otras prioridades, no es el momento, no tengo los recursos. Entonces,
dijimos, ok, ¿qué hacemos con esta célula? Y de alguna manera la reconvertimos. Esa célula se cierra, digamos, formal, por decirlo de alguna manera, se cierra como integración con clientes y nace como la nueva célula de plataforma digital. Entendíamos que la solución era la misma, tenemos que llegar a los clientes con soluciones digitales, pero dijimos, vamos a habilitarles un portal donde el cliente pueda entrar y pueda hacer tareas que hoy, o pedir información y solicitar cosas que hoy hace a través de mail, a través de un portal. Hicimos un portal que era muy producto mínimo viable. 2 funcionalidades muy simples: pedir insumo, validar servicios del día. Lo publicamos, le dimos los accesos a los clientes y automáticamente le empezamos a preguntar a los clientes, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué es lo que te funciona de esto? ¿Qué te gustaría tener? Y el backlog de esa célula nace 100% del feedback del cliente. El cliente nos dice, yo quiero tener esto, me gustaría esta funcionalidad, me gustaría esta información. Entonces, un mismo proyecto, una misma idea, buena en definitiva, según el abordaje que le habíamos dado, ¿no? Digo, quizás primero más una mirada egocéntrica, decir, esto te va a gustar porque lo sé, I know it, y les gustaba pero no, a decir, esto te va a gustar y te ofrezco algo para que pruebes, cómo esa misma idea de una manera no traccionó y de otra manera sí traccionó muy fuerte, ¿no? Y hoy creo que quizás es una de las primeras células que te diría que nace 100% ágil. Y creo que en general es como un gran logro luego de este camino que fuimos transitando, empezar a lograr que Brinks pueda traccionar con mucha naturaleza esta cosa de ir armando estas células ágiles. Ahora, nos hackearon. La agilidad nos hackeó. Bueno, sí, como fuimos conversando, nos hackeó desde lo individual, desde lo organizacional y desde el negocio. Y quizás un poco para ir cerrando ya este journey que fuimos recorriendo, ¿qué le podés decir a quienes hoy están transitando este proceso? No importa en qué estadio estén, si están empezando, si están en el medio, si están más adelantados, que nos cuenten ellos qué es lo que nos espera. Bueno, después de todo lo que fuimos hablando, tengo esta frase que se ve hermosa en el slide, pero es lo que realmente recomiendo, es el cambio que quieras que suceda. Yo tengo esta otra frase: cuando sea gente de cambio no diré nada, pero las señales. Tal cual, tal cual. Y me imagino este camino fácil. No, no. Facilito, facilito, No. como dice el youtuber. Acá, como decimos acá en Argentina, es una remada en dulce de leche constante, porque a veces uno piensa que o se siente estancado, frustrado, e incluso sentís que retrocedes pasos en esta transformación. Pero cuando parás la pelota, sé que a vos te gusta hablar siempre de fútbol. Me encanta. Me recontra limité, pero tengo como 15 ejemplos de fútbol en la no dijiste cabeza. nada raro. Cuando parás la pelota y lo mirás a distancia, te das cuenta, por lo menos hoy, estuvo buenísima esa charla porque me di cuenta y vencí un montón de cambios que fuimos construyendo juntos. Y eso te motiva a poder seguir siendo parte de esa transformación cultural en Brinks. Totalmente. Yo creo que esto que hacemos nos apasiona, ¿no? Y nos apasiona, esta pasión creo que nos lleva y nos convoca al desafío de ser protagonistas del cambio, ¿no? Y en definitiva es lo que nos permite accionar la transformación cultural, porque en definitiva digo, no son las herramientas que nos dé Brinks o que la empresa le puede dar a cada uno de ustedes, sino que es qué hacemos nosotros con esas herramientas. Y quizás más importante que eso, es quién elijo ser yo en todo ese proceso. Exacto, total. Bueno, un placer Igual, haber podido transitar esta conversación, este recorrido. Esperemos que lo hayan disfrutado.